Máster, muy buenos días. Somos del grupo 9 de Psicología General. Estamos conformados por Heredia Borbor, Rita Macol, León Morán, Jennifer Lucía, López Wilcapi, Pamela Alexandra y quien les habla, Gualán Lema Luis Alfredo. A nosotros nos tocó hablar acerca de las emociones y las pasiones. Empezando a nombrar cada una de estas, podemos decir que el uso de ambas palabras es muy común en el día a día para cada uno de nosotros, ya que pareciera que ambas tienen un significado o pensamos nosotros que son un sinónimo, cuando en realidad no son así. Si nosotros queremos saber cuándo empieza el uso de estas palabras, nos tendríamos que regresar a épocas pasadas, específicamente a la Grecia antigua, eh, cuando estaba el auge de Aristóteles, ya que él definía a las emociones como los sentimientos que hacen que las condiciones de un individuo se transforme a tal grado que su juicio quede afectado, sea por sentimientos de placer o de dolor. Por todo esto, nosotros decimos que las emociones están íntimamente relacionadas con el modo en que los seres humanos medimos lo bueno o lo malo de las situaciones en las que estamos relacionadas o de las situaciones que nos suceden. Es demasiado común el uso de las palabras pasión y emoción, porque las encontramos bastante seguidas, ya que cada uno de nosotros seguramente mencionamos una frase como que, qué emoción sentir que voy a viajar a tal lugar, o nos fijamos en alguien y decimos, se dejó llevar tal persona por la pasión, o otro sería basándonos en nosotros mismos, me apasiona tanto la música. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar cuándo fue la última vez que utilizamos este tipo de frase, no, no sería a un tiempo demasiado alejado, ya que lo usamos bastante. Entonces, pensando en todas estas situaciones, otra pregunta que nos podríamos hacer es, ¿tienen algo en común? ¿Están relacionadas de alguna manera ambas palabras? Tomemos en cuenta que no son sinónimos una de la otra, más bien cada uno tiene su propio significado. Si empezamos por las pasiones, podemos decir que estas pueden ser definidas como fenómenos del pensamiento humano, que sufren o padecen posterior a, a un evento que nosotros tenemos, ¿ya? O si nosotros queremos realizarlo como una idea abstracta o una idea precisa de algo que nos gusta. Como lo mencioné anteriormente, la música, por ejemplo, la música nos puede apasionar. Entonces, eso es una pasión creada por el pensamiento de nosotros. Entonces, esto podemos decir que nos puede llevar muchas de las veces a ocasiones eh, o actos racionales o incluso actos irracionales, ya que varias veces nos dejamos llevar por la pasión. Entonces, pasando ahora a a las emociones, podemos tomar en cuenta como cinco principales: amor, alegría, ira, tristeza, miedo. Estas cinco son emociones que las generan en manera de reacciones del cuerpo humano, ya que un ejemplo podría ser que si un delincuente se nos acerca con un arma cortopunzante, eh, primero, la reacción que tenemos es quizá evitar el arma y después nuestras, nuestra reacción es quizás la cara de miedo o el temor que nosotros sentimos. Es una emoción que nosotros no podemos controlar, ya que esto funciona o se relaciona a nuestro organismo de manera inconsciente. Por tal motivo, eh, podríamos decir que si bien emoción y pasión están relacionadas a la reacción del cuerpo humano, no son lo mismo.
Porque tenemos, por ejemplo, si, si nos golpeamos, si nos llegásemos a golpear, nosotros tenemos la emoción de poner la cara de tristeza, quizás por el dolor que sentimos. Pero si nosotros nos enfocamos en el gusto o la pasión que tenemos por la música y y nos compramos, y nos compramos tal vez una guitarra o nos regalasen una guitarra, ahí nosotros sentimos una alegría que está, sí, relacionada a la pasión que sentimos por la música, pero la emoción al recibir el objeto relacionado con nuestra pasión nos produce alegría, que esto viene a ser la emoción. Entonces, ambos nos vienen a ayudar para un desempeño en la sociedad de manera correcta o adecuada. Muchas veces para poder nosotros, al observar a una persona, saber cuándo está enojada, cuándo está triste, cuándo está con miedo y ese tipo de cosas, o al poder identificar a un individuo cuando le apasiona el fútbol, le apasiona la música, le apasiona cantar, tocar un instrumento y todo este tipo de cosas. Entonces, podemos, enfocándonos en estos dos puntos de vista, concluir que emociones y pasiones no son sinónimos, sino más bien tienen una correlación entre ambos para poder crear una armonía en nuestra manera de expresarnos. Muchas gracias. A continuación, mi compañera Rita les va a enfocar mucho más en el tema. Muy buenos días, mi nombre es Rita Macol Heredia Borbor y hablaré de las emociones y pasiones. Son estados necesarios de nuestra vida emocional. Las emociones son respuestas psicofisiológicas a estímulos, mientras que las pasiones son intensas y duraderas inclinaciones hacia cosas o personas. Ambas pueden intervenir en nuestras acciones y experiencias de vida. Las emociones también pueden afectar a nuestra salud física, mental, incluyendo nuestro sistema inmunológico, el estrés y la calidad de vida. En la pasión puede influir en el rendimiento en diferentes áreas como el trabajo, los deportes, el área, también en el bienestar general y la satisfacción de vida. Desglosando un poco más en las emociones, son respuestas o acciones fisiológicas de nuestro cuerpo ante cambios o estímulos que aparecen en nuestro entorno y en nosotros mismos. Alteran la atención, hace subir de rangos a ciertas conductas. Mientras tanto, en las pasiones son sentimientos muy intensos que involucran el deseo y el entusiasmo por algo que refleja un interés particular o un gusto. Hay pasiones que enaltecen a la condición humana y constituye el condicionamiento. En las emociones poseen estímulos externos y estímulos internos. También nos ayuda a aprender cosas nuevas, entender o, e impulsarnos a la acción. Siempre aparecen tras los pensamientos. En las pasiones se deben en gran medida al cristianismo para referirse a los bajos apetitos del cuerpo. Está asociada hoy en día a las emociones intensas, especialmente a las amorosas o lujuriosas. La relación que existe entre ellas dos, las emociones pueden alimentar nuestras pasiones, como por ejemplo sentir una gran pasión por la música. A su vez, nuestras pasiones pueden contribuir eh, en nuestras emociones, debido a que nos hacen sentir vivos, felices, satisfechos al dedicarnos a lo que amamos. Es importante tomar atención a nuestras emociones y pasiones de una forma saludable, aprendiendo a reconocer, comprender y expresar adecuadamente nuestras emociones y las pasiones
encontrar su equilibrio en diferentes áreas importantes de nuestra vida, teniendo en cuenta que nuestras emociones y pasiones son aspectos de nuestra vida y experiencia humana. Y explorarlos nos ayuda a conocer mejor viviendo una vida más tranquila y en paz con nosotros mismos. Las emociones y pasiones son elementos fundamentales en nuestra vida. Las emociones nos permiten experimentar una gama de sentimientos, mientras que las pasiones nos impulsan y nos dan un propósito en nuestra vida. Ambas nos ayudan a conectar con nosotros mismos y con los demás y encontrar un significado y satisfacción en nuestras experiencias. Es importante reconocer, explorar y cultivar nuestras emociones y pasiones para vivir una vida plena y auténtica. En las emociones son respuestas, reacciones de nuestro cuerpo ante cambios o estímulos que aparecen en nuestro entorno mismo. Siempre aparecen tras los pensamientos y coincidencias. Dan lugar a acciones que suponen unos resultados. Las pasiones son emociones humanas comprendidas normalmente como un sentimiento muy intenso, de algún tipo que se experimenta hacia una idea, una cosa o una persona. Eh, de ninguna forma la iluminación espiritual o sea de una salvación. A continuación, mi compañera Pamela hablará sobre las emociones y pasiones más a profundidad. Gracias. Buenos días, estimada docente. Mi nombre es Pamela López. Como primer punto tenemos, ¿qué son las emociones? Son un cambio súbito en el estado de ánimo o humor. Además, representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona o lugar. Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango a ciertas conductas, guías de respuesta del individuo y activan redes asociativas relevantes en la memoria. Por lo tanto, se originan en tres componentes. Primero, fisiológicas. Es la primera reacción frente a un estímulo y son involuntarios, aumento de la respiración, cambios en los niveles hormonales, sin embargo, organizan rápidamente las respuestas de distintos sistemas biológicos, incluidas las expresiones faciales, músculos, sistema nervioso central y del sistema endocrino. Además, los diversos estados emocionales son causados por la liberación de neurotransmisores u hormonas, que luego convierten estas emociones en sentimientos y finalmente en el lenguaje. 2. Desempeñan un papel directo en la forma en que los humanos piensan racionalmente, porque son aquellos que involucran cognición, la información procesa tanto nivel consciente como inconsciente, afecta nuestra experiencia subjetiva. 3. Conductualmente provoca cambios en el comportamiento, expresa faciales, movimientos corporales, siempre para establecer nuestra posición con respecto y nuestro entorno. Nos impulsan hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas y nos alejan de otros. Las emociones actúan también como depósito de las influencias innatas y aprendidas para ciertas características invariables y otras que muestran cierta variación entre individuos. Nuestros cuerpos utilizan las emociones para adaptarse a un entorno. Es una condición que aparece repentinamente y bruscamente, manifestándose como crisis violentas y transitorias de diversos grados. Un punto muy importante es que han despertado el interés en la psicología, las emociones, porque afectan nuestra conducta, nuestros pensamientos e incluso están ganando terreno en las últimas décadas. También nos estamos familiarizando cada vez más con términos como la validación emocional, regulación emocional y gestión emocional. Está demostrado que la inteligencia emocional mejora tanto nuestro rendimiento como nuestro bienestar general. Tenemos las siguientes emociones. Felicidad es un estado emocional de una persona para lograr nuestros objetivos, deseos y propósitos. Debemos sentir una sensación de plenitud y bienestar, en lo cual un momento duradero de satisfacción, sin necesidades ni sufrimientos agonizantes. En la psicología revela que la felicidad como tal viene medida por la capacidad que hay en cada persona para soluciones a los variados aspectos que conforman su vida cotidiana. Generosidad. Está dispuesto a hacer bien y ayudar genuinamente a los demás, sin esperar nada a cambio,
una persona generosa actúa con una buena voluntad, compartiendo y ofreciendo. Se considera una virtud que incluye tanto el tiempo como bienes materiales, como dinero o trabajo. Se considera como una cualidad de bondad muy apreciada en las interacciones interpersonales. Tristeza, por lo último. Es una emoción común que puede manifestarse en diversas intensidades. Pueden ser breves y durar solo unos minutos, o pueden ser profundos e intensos y durar varios días, que normalmente se manifiesta de una forma negativa que ocasiona melancolía y sufrimiento. En este punto voy a hablar sobre las pasiones. La pasión es un sentimiento muy intenso que involucra el deseo, el entusiasmo por algo que refleja un interés particular, por una actividad que disfrutamos. Además, nos ayudan a mantener un equilibrio saludable. Por lo tanto, hay pasiones que enaltecen la condición humana. Existen distintos tipos de pasiones en los cuales son positivos. Se caracterizan por ser la elección libre, son placenteras, dejan tiempo para otras actividades y no pretenden opacar a alguien, tampoco satisfacer los deseos de nadie. Las pasiones negativas se distinguen fundamentalmente, no las controlamos, por el contrario, ellas nos controlan, buscan satisfacer los deseos de los otros, generan sentimientos de culpa o pérdida de la autoestima y ansiedad. Ejemplos de pasiones: nadar, montar bicicleta, baloncesto, senderismo, tenis y lectura de libros, etc. Las pasiones desempeñan un papel fundamental en nuestras vidas. Nos motivan a perseguir nuestros sueños, a buscar la excelencia y encontrar el significado en nuestras acciones. Una conclusión: para finalizar, las pasiones son una parte fundamental de nuestra existencia. Al descubrirlas y nutrirlas, desbloqueamos un potencial ilimitado y nos permitimos vivir vidas auténticas y significativas. Las pasiones nos impulsan al alcanzar nuestras metas, nos brindan satisfacción y realización personal y tienen el poder de inspirar a otros. Alentemos a todos a seguir sus pasiones y a descubrir la magia que se encuentra dentro de ellas. Ya solo que así podríamos desatar nuestro verdadero potencial y encontrar la plenitud en cada paso de nuestro viaje vital. Eso ha sido mi exposición máster. A continuación, mi compañera Jennifer. Buenos días, licenciada. Reciba un cordial saludo de quien habla. Mi nombre es Jennifer Lucía León Morán. Voy a abordar sobre el tema de las emociones. Pues decimos qué son las emociones. Las emociones son estados afectivos que experimentamos como reacciones súbitas al ambiente que vienen acompañadas de cambios orgánicos, fisiológicos y endocrinos de origen innato que vienen acompañados, también podemos decir que las emociones son fenómenos psicológicos que todos experimentamos y son una parte esencial de nuestra existencia. Por ejemplo, ya sea la alegría, tristeza, miedo, sorpresa, asco o ira. Y cada emoción tiene su propio impacto en nuestra vida y en nuestra interacción en el mundo que nos rodea. La experiencia la ganamos pues cuando afrontamos situaciones ya sean de alegría, tristeza, enojo, miedo o entre otras emociones que se presentan en cada uno de nosotros como seres humanos y protagonistas de cada situación, ya que ahí podemos reflejar un sentimiento, así dependiendo en qué circunstancia nos encontremos día a día o en sí en nuestra vida cotidiana. También decimos que las emociones son un cambio súbito en el estado de humor. Las emociones son rápidas e inestables, hasta transitorias. En general, estas duran menos de un día. Tienen como un gran componente físico en la parte del cerebro. Persigue algo que le dispara como una emoción en la amígdala cerebral. Esta puede ser acompañada como con un hecho o recuerdo. Por ejemplo, recordar un momento agradable, el cual nos puede hacer sentir alegría, o la simple respuesta afectiva a un estímulo externo, que puede ser como el ejemplo de que el día está nublado y me pongo triste, o veo una cucaracha y me da asco, o me empujan y me da ira. Estos ejemplos hablamos lo que es de la emoción de la tristeza, el asco, la ira. Y también podemos encontrar que las emociones tienen ciertos síntomas, como por ejemplo, en la ira tenemos lo que es la tensión muscular. En la alegría es como sentir energía o una sonrisa espontánea.
El miedo es dificultad de respirar. Y así sucesivamente. También podemos encontrar que cuáles son las características básicas de una persona emocional inteligente. Estas quieren decir que son positivas, son empáticas, reconocen sus propios sentimientos, son capaces de expresar lo que son los sentimientos positivos, tanto como los negativos. También encontrar el equilibrio entre exigencia y tolerancia, entre otros. También podemos encontrar en las emociones los tipos de emociones con su función. En el miedo, pues encontramos lo que es la función es como una anticipación de amenaza, en sorpresa es como asombro, en lo que es ira es como desesperación, en lo que es alegría la depresión, bienestar, y lo que es en tristeza pues el pesimismo. También se aborda lo que es el tema de las pasiones. ¿Cuál es, o sea, qué sería, a qué nos referimos cuando decimos pasiones? Pues las pasiones son la respuesta afectiva a algo exterior, algo que sucede que nos afecta. Son más duraderas que las emociones. Pueden durar días, semanas o a veces más. También son receptivas. Marisol. También pueden lo que se pueden encauzar, pero no eliminar. Pero en muchos también son más fuertes que las emociones, ya que influyen sobre el pensamiento y lo que es la voluntad. También tienen ciertos aspectos en lo que es físico, lo que se percibe de afuera, lo que la pasión produce, igual que las emociones. En el cambio, en el aspecto psicológico, también en el del espíritu, lo que repercute de la inteligencia y de la voluntad. También tenemos lo que es tipos de pasiones. Podemos encontrar lo que es las pasiones positivas, las que están basadas en valores éticos y el desarrollo de la ciencia. Y las negativas basadas en lo que es el fanatismo y en todas sus variantes. También lo que es pasión armónica es aquella porque se integra en lo que es la identidad, ya que ahí nos valoramos y elegimos las actividades por nuestra propia voluntad. La pasión obsesiva también implica perseguir un descanso, aquello que nos apasiona. También podemos encontrar las 11 pasiones podemos decir que las 6 primeras son de deseo, las 4 siguientes son de lucha, la última es de indiferencia. En primer lugar, el amor; en segundo lugar, el deseo; en tercer lugar, la alegría; en cuarto lugar, el odio; en quinto lugar, la huida; en sexto lugar, la tristeza; en séptimo lugar, la esperanza; en octavo lugar, la desesperanza; en noveno lugar, la audacia; en décimo lugar, el temor; y por último, tenemos lo que es la ira, que va entrelazada con la tristeza. ¿Cuál es la importancia para la psicología lo que es la pasión? Los resultados de diferentes estudios pues, revelan que la pasión es importante, ya que sus resultados consideran que las emociones también tienen que ser positivas y tienen un bienestar también psicológico para lo que es la salud física y, y el rendimiento en relaciones. También tenemos lo que es las pasiones que son dirigidas hacia el mal o encausadas, también se transforman en vicios. Por ejemplo, en un amor desmesurado a la comida, pasión, se transforma con el tiempo agua, gula, o vicio. También hay una gran confusión entre lo que es emociones y pasiones. Con frecuencia vemos que en libros, charlas, revistas y hasta artículos médicos hay una confusión de términos sobre la vida emocional. A veces, queriendo hablar de sentimientos, se citan emociones o se confunde con estas que son pasiones. Por ejemplo, se confunde la emoción de ira con la pasión de ira. O lo que es peor, se confunde el amor como pasión, que es transitoria. De amor, el amor es como sentimiento, o sea, es decir, es duradero. También se confunde que la pasión con amor de pareja. Como veremos más adelante, en otro caso, se puede decir, sentir también como un objeto, por ejemplo, en el televisor o un ídolo deportivo, a la comida o a otra cosa.
Muchas gracias.